Hoy vamos a platicar acerca de una mujer y algo que debemos recordar acerca de esa mujer. Uno podría pensar, ¿y qué tiene que ver la mujer con los salmos? Bueno, todos tenemos que ver con los salmos, pero como fue el Día de la Mujer, y algunos dicen es la Semana de la Mujer, y otros dicen es el mes de la mujer, pues vale la pena el tener un estudio acerca de una mujer que nos enseña mucho en la Escritura. Y esta es la mujer de Lot. Hoy vamos a platicar de la mujer de Lot, pero uno podría decir, ¿por qué escogiste la mujer de Lot? ¿Por qué no Sara, que tiene muchos eventos donde puso en ejercicio su gran fe? ¿O por qué no escoger a Ana, una mujer que también fue piadosa al momento de orar a Dios y que Dios le concede un hijo, y ella le había dicho a Dios que el hijo que le diera se lo iba a dedicar a él, y así lo hizo? Hay muchas cosas que aprender de Ana. ¿O por qué no Ruth? Una mujer moabita que no era de la tribu del pueblo de Israel, una mujer que también, a pesar de haber tenido tanta idolatría y haberse criado entre tantas personas que tenían culturas paganas, y de repente conoce a Noemí, se casa con el hijo de Noemí, muere su hijo y toma la decisión de hacer del Dios de Noemí su propio Dios, y es un gran ejemplo en la Biblia y parte de la descendencia del Mesías. ¿O por qué no María, también, que tuvo una vida piadosa y fue escogida por Dios para que a través de ella viniera al mundo el Mesías? En fin, hay muchas mujeres que tienen papeles muy importantes en la Escritura. ¿Y por qué escoger a la mujer de Lot? Recordamos el final de esta mujer de Lot. Ahí en la Biblia se nos menciona acerca de acordaos y acordaos y acordaos. Acordaos de los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O acordaos también de la mujer de Lot. Y siempre en relación a un juicio. Es que siempre ha estado latente este juicio. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, ahora con esta guerra entre Rusia y Ucrania, y cómo esto está amenazando a que se pueda desencadenar una guerra mundial. Ya se han descubierto estos laboratorios que han sido patrocinados o financiados por Estados Unidos. Yo había oído que 11 laboratorios, ahora oí que 24 o 26 laboratorios en Ucrania, y tienen más de 300 en todo el mundo, imagínate. Y en estos laboratorios hay varios tipos de virus, como el anthrax, y mencionan 3 o 4 más, y todos muy peligrosos. Imagínate una guerra bioquímica. Cuando yo oí eso, yo dije, ¿en qué parte de la Biblia podría encajar esta guerra bioquímica? Y dije, bueno, ahorita mejor nos vamos a seguir concentrando en trabajar y servir al Señor y no caer en ese pánico que este marco sociopolítico nos está trayendo, estas amenazas, porque siempre han habido amenazas, siempre han existido peligros. Yo me imagino que las personas de la Primera Guerra Mundial pensaban que ya el Señor vendría y no vino. O las de la Segunda Guerra Mundial también pensaban que ya el Señor iba a venir y tampoco vino. No sabemos cuántas guerras más vendrán, no sabemos el día ni la hora, pero sí lo importante es estar preparados para ese día. Y aquí nos da algunas lecciones esta mujer de Lot, que nosotros podemos poner en práctica también, ¿sí? Así es que vamos a ver esto a través del Evangelio según San Lucas. Vamos a dar lectura a Lucas 17:32. Es uno de los versículos también muy largos de la Biblia. Dice, acordaos de la mujer de Lot. De los más largos, ¿verdad? Bien, pero para que no los deje tan picados, vamos a leer nada más este pequeño párrafo del 20 al 37. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, en ese momento, ellos no entendían mucho acerca de este reino de Dios. Y el reino de Dios primero requería levantar súbditos que estuvieran sometidos a Dios, y esto es lo que vino a hacer posible el sacrificio de Jesucristo. A través de su sacrificio, cuando nosotros nos arrepentimos, recibimos el perdón de pecados.
Y esto fue lo que Cristo les instruyó a los apóstoles a que predicaran en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, para que predicaran en su nombre, en nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces, cuando la persona se arrepiente, entonces entra a morar Cristo, a reinar en el corazón del creyente, y todos estos somos los súbditos que vamos a estar reinando juntamente con Cristo en ese tiempo del milenio. Por eso ahí estaba entre ellos, y más aún quería estar dentro de ellos después de su muerte y resurrección. Esto lo iba a hacer posible. Entonces dice en el versículo 22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Bueno, con todo este contexto podemos ver que cuando el Señor venga ya a su manifestación para reinar en este planeta, quiere decir que ya vino el arrebatamiento antes, ocurrieron los 7 años de tribulación y viene en juicio. En juicio, el arrebatamiento no es en juicio. Esto que se menciona acá ya es en juicio. Y el que será tomado y el que será dejado tiene que ver con ese juicio. Los que serán tomados en juicio, esos son los que van a padecer esa destrucción, y los que serán dejados, estos son los que aceptaron la salvación en Cristo y van a poblar nuevamente la tierra. Ahora, así como fue en aquellas épocas, lo estamos viendo también en la actual. Mucha gente está viviendo su vida en un sinsentido, en un casarse y darse en casamiento, es decir, se dejan y se casan y se dejan y se casan con una ligereza enorme, produciendo también caos tremendos en niños que producen problemas de inestabilidad y demás. Todo lo que esto genera también, la misma corrupción en la que vivimos, todo este caos que genera también esa corrupción, toda la criminalidad, etcétera, todo esto que se ha vivido siempre en la humanidad, ahora también lo estamos viviendo. Entonces le dice, acordaos de la mujer de Lot, después de que habla acerca de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo estaban Sodoma y Gomorra? Pues vemos que estaban en una situación también de juicio. ¿Y cuál era el problema de Sodoma y Gomorra? La cantidad de pecados que habían tolerado y que Dios estaba esperando a que llegaran a su colmo para ejecutar su juicio y exterminarlos totalmente. ¿Y cuál era ese pecado? En la Biblia, cuando se habla acerca del homosexualismo, se les menciona como sodomitas. El pecado también se manifiesta cuando llegan los ángeles a liberar a Lot y a su familia, y entonces le dicen, te vamos a hacer más violencia a ti que a ellos, porque les pedían que los sacaran para que tuvieran relaciones inmorales con ellos. Entonces tú te pones a pensar ahora cómo estamos en comparación a aquel tiempo. Ahora ya están exigiendo, ¿quiénes? Los poderosos, los que tienen el dinero, los que tienen el poder, los que han creado el Banco Mundial. Necesitas como país dinero, muy bien, te lo vamos a prestar, pero ahí te van nuestras condiciones. Tienes que legalizar el aborto y tienes que legalizar la ideología de género
y Guatemala, que me merece un aplauso. Se juntaron muchos pastores, recabaron firmas, fueron ante el Congreso y pusieron una ley para prohibir el aborto en Guatemala y para prohibir los matrimonios homosexuales en Guatemala. Dios dice en la palabra que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Entonces vemos que todo esto lo estamos viendo en el mundo, en muchos países y en mi país también, ya en varios estados de los 32 estados de la República, ya han aceptado el aborto a la 16ª semana, en otros a la 24ª semana. Estamos hablando de que ya un niño puede sobrevivir a esa edad por sí mismo. Son asesinatos terribles. Entonces, ¿qué más falta, verdad? Bueno, pues hay cosas que podemos aprender de esto, que se nos menciona, acordaos de la mujer de Lot. Ahora, ¿qué podemos nosotros recordar en cuanto a ella? Yo quisiera mencionar algunos puntos de esto. Primero, debemos recordar cuáles eran su situación de sus privilegios religiosos. Ella era una mujer, la mujer de Lot, junto con su marido, que habían participado de muchas experiencias de Abraham. Abraham salió de su tierra, de su parentela, a través de su padre Taré, y juntos habían salido de ahí por mandato divino, porque ya se habían desviado, ya habían creído en otros dioses, y recordemos cómo fue más o menos la historia. Ya había habido un diluvio por esta causa, de que el hombre se había separado de Dios. Y pues esta consecuencia siempre trae pecado, pero en escalada, ¿no? Y acá ya Noé con sus hijos aprendieron la lección y lo empezaron a transmitir a sus siguientes generaciones. Pues ya para la llegada de Abraham, esto ya era un caos. Y Dios quiso apartarlo a él para a través de él hacer un pueblo santo, con el propósito de que ellos se encargaran de la administración del reino de los cielos, es decir, de compartir el mensaje más importante a la gente que les tocó ahí cerca, con las que tenían que compartir, convivir. Entonces, ahí vemos a un Abraham que sale por fe y muere Taré, y él continúa en este proyecto, también por instrucción divina, y empieza a recibir ella este mensaje y ve cómo era Abraham. Y aprendió acerca de Dios a través de la vida de Abraham. Tenemos ahí algunos detalles en el capítulo 12 de Génesis, y vamos a dar lectura a una parte nada más de este capítulo. No aparece ahí en la cámara, pero las personas que están del otro lado de la cámara, pues lo pueden abrir en Génesis 12 junto con nosotros. Dice a partir del versículo 1: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bueno, vemos cómo ella era la mujer de Lot, y participó de todos los aspectos, de todas estas experiencias de Abraham. Ella seguramente participó de este llamamiento cuando Abraham le dijo a Lot: vámonos de aquí. Dios tiene un lugar en el cual Él quiere que nosotros le sirvamos. Y seguramente tuvieron algún enfrentamiento. ¿A cuál Dios te refieres? Pues al
único Dios que existe, al Dios verdadero, al Dios que hizo el diluvio y que también Noé le compartió a Sem, y así nos ha venido hasta la fecha, y muchos se han desviado, ya muchos adoran a otros dioses, y Dios quiere apartar un pueblo nuevo. Y a través de mí quiere bendecir a las naciones. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Desde ahí vemos esa promesa. Entonces ella participaba de esto y lo estaba escuchando. Participó de ese llamamiento y también participó de esa mudanza que él realizó por fe, de dejar su tierra y su parentela. Esto resulta sencillo decirlo, pero dejar tu tierra y tu parentela es todo un evento. Cuando nosotros tuvimos que dejar México para venirnos a instalar aquí, pues hubo que vender todo lo que teníamos allá. Dimos el paso de fe, vinimos por fe, y al llegar aquí a Guatemala, pues Dios nuevamente nos permitió levantar nuevamente el hogar y todas las necesidades que teníamos, y todo lo cubría el Señor perfectamente, y así iniciar una nueva vida aquí en Guatemala, siempre conforme a los planes de Dios. Ahora, lo bonito de Abraham es que tenía esa confianza, esa seguridad de que sabía que iba al plan que Dios tenía para su vida. No hay nada más hermoso en la vida de un creyente que saber que estamos en ese plan, que Dios nos está moviendo con suavidad y nos está moviendo con naturalidad, porque dispone de nuestro corazón, dispone de nuestra voluntad. Y entonces él empieza a hacer las cosas como vio que esta mujer de Lot vio que lo estaba haciendo Abraham, y entonces vio también el resultado de este camino. Él hizo un altar y ella también pudo ver este altar y pudo participar de esta vida de oración de este hombre. ¿Qué te imaginas tú que oraba Abraham? Seguramente oraba por su descendencia, porque no tenía hijo todavía, 75, y Dios le había dicho que iba a levantar una gran nación a través de su vida, y lo tuvo hasta los 100. Hablamos de 25 años de espera. ¿Cuántas oraciones has hecho que han recibido respuesta de inmediato? Sí, ha habido muchas que así han sido, pero ha habido otras que requieren de esperar. ¿Y cuánto tiempo esperó? Pero Dios tenía un plan y sus planes se iban desarrollando, y él tenía esta confianza. Es importante tenerlo presente, porque hay oraciones que son de respuesta posterior. Y muchas veces Dios, en esa tardanza, no nada más está preparando lo que va a responder, sino también quitando lo que quizá impida que esa respuesta se manifieste. En nosotros Dios empieza a trabajar desde que nos convertimos a Cristo, y también estaba trabajando en Lot, y también estaba trabajando en la mujer de Lot y en sus hijos. Pero, ¿qué es lo que Él trabaja? Nosotros tenemos una naturaleza completamente opuesta a la de Dios. Y cuando venimos a los pies de Cristo y empezamos a ver esta nueva vida en la que quiere que vivamos, todo es nuevo para nosotros. Y tenemos que aprender. Ahora, no nada más tenemos que aprender de manera intelectual, sino de manera práctica. ¿Cómo llevar a cabo esta nueva naturaleza? Y Dios, a través de su palabra y de las diferentes experiencias que tenemos, nos va guiando, nos va enseñando. Y entonces, a través de esas pruebas, ponemos en práctica la palabra. Por eso es que no son las pruebas cosas que nos vienen por casualidad. Son parte del equipamiento que Dios está haciendo en nosotros para desarrollar ese carácter de Jesucristo. ¿Y cuál es ese carácter de Jesucristo? Es la ley de Jesucristo. ¿Cuál es esa ley de Jesucristo? Es la ley del amor. No me estoy refiriendo a la emoción o al sentimiento de que tengamos un aprecio unos por otros de manera indiscriminada. No, sino me refiero al amor que procede de Dios, que hemos comentado que es el amor ágape, que no existe en el ser humano y que es producto del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Por eso es que es difícil que las personas que no tienen esta relación con Dios, que no han rendido su voluntad, puedan experimentar esta clase de amor o ese estilo de vida. Es producto del Espíritu. Y así como pudo guiar de manera natural a Abraham a llevar a cabo su plan y dejar su familia para ir a una tierra donde él iba a ser de él una gran nación, y él por fe le creyó a Dios porque sabía quién era Dios y cómo era Dios, así también lo quiere ir desarrollando en nosotros. Y ese plan de forjar en nosotros el carácter de Jesucristo cada vez va en aumento.
De tal forma que las personas, al ver una vida similar a la de Cristo en nosotros, quieren escuchar ese mensaje de salvación a través de nosotros. Dios nos da una solvencia moral para poderlos ayudar y guiarlos a esta vida de transformación. Pero es una transformación completa. Nada en esta vida te llena. Te dediques a lo que te dediques. Muchas personas estudian porque pues nos llega el momento de estudiar y decidir qué carrera elegir, cuando todavía tenemos una completa inmadurez y pues no nos llevan a conocer los diferentes oficios ni nada, sino a lo que se vaya dando, ¿verdad? Y mis amigos escogieron tal carrera y pues allá me voy con ellos, o cosas por el estilo. Y ya cuando acabamos la carrera, híjole, es que a mí me hubiera gustado más tal otra carrera y no esta. ¿Y ya qué? Y ahora a trabajar de lo que no me gusta, ¿verdad? Y algunos por ahí, pocas personas que de manera atinada estudiaron lo que querían, o quizá que desde el principio tenían en mente lo que querían ser y lo lograron, y trabajan aún en lo que les gusta, encuentran que todo es vanidad, que nada llena realmente las expectativas del corazón. Y no es hasta que venimos a los pies de Cristo que encontramos que esta era la diferencia, la relación con Dios. En mi profesión era de contador público y tenía mucha relación con los números, y había momentos en donde pues ya no me atraía mucho esto, ¿verdad? Cuando me convierto, entonces yo le pedí a Dios amor por los números. Y resulta que me encuentro que hay hasta un libro de números, pero no tiene que ver con los otros números, ¿verdad? Entonces Dios me dio amor por los números y me permitió hacer en amor, por amor a Cristo, lo que tenía que hacer en mi trabajo. Y Dios es el que hace esta diferencia. Pero cuando vivimos en esa nueva ley, que es la ley del amor, cuando tenemos ya este Espíritu de Dios en nosotros, entonces Dios tuvo que trabajar todo esto en Abraham, lo iba aprendiendo Lot, lo iba viendo también la mujer y la familia de ellos. Y entonces pudo ver cómo salió de allá por fe, pudo ver que él puso un altar, pudo ver la vida de oración de él y la generosidad que él había tenido de que ellos los acompañaran, y vio la vida en acción, de una nueva vida en acción, del poder de Dios en acción en la vida de Abraham, el poder del amor. Cuando de repente notan que discutían mucho entre sus diferentes trabajadores por la cantidad de ganado que tenían, y Abraham le dice: mira, ya es mucho lo que tenemos, ya la tierra no alcanza para todo lo que tenemos los dos, tenemos que dividirnos y tú tienes que irte para un lado y yo para otro. Ahora, yo te sugiero que tú escojas. Esto no es de la carne. ¿Cuántas veces nos pasaban ahí el platito con las galletas, ¿verdad? Y a ver cuál está la más grande, esta, ¿no? Cuando por educación uno tiene que agarrar la que está más cerca de él. Pero siempre esta es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi mami decía que a veces se la jugaban a ella, porque siempre que ella escogía algo y otra persona escogía otra cosa, se le quedaba viendo y codiciaba lo de la otra persona. Y a veces se las gastaban al revés, ¿verdad? Pero esta es la naturaleza que tenemos como humanos, de querer, de codiciar y de querer sacar provecho de los demás, etc. Entonces, quizá en otra ocasión, Abraham podía haberle dicho: mira, tú vete para allá y yo me voy para acá, y listo, asunto arreglado. No, le dijo: escoge. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Si tú te vas al este, yo me voy al oeste. Tú escoge. Y entonces él escogió. Y escogió lugares que poco a poco iban conduciéndolo hacia la ciudad de Sodoma. Y Abraham siguió en su fe en Dios, en el lugar que Dios le asignó, porque él sabía que estar en el lugar de Dios es estar en el lugar de bendición. Y él confió en Dios. Todo esto lo pudo haber visto ella en el tiempo en que estuvo con Abraham, y pudo ver toda esta situación que era muy diferente a Abraham. Ahora, todo esto nosotros podemos sacar muchas enseñanzas, como estas que les estoy compartiendo. Ella se deleitaba quizá en tener a un esposo que era creyente. Era un hombre piadoso, Lot.
Vamos a leer lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, los versículos 7 y 8, que se nos mencionan acerca de él. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Bueno, Lot, al estar poniendo sus tiendas, finalmente llegó hasta Sodoma. Y estando en Sodoma, él padeció de esa conducta en que vivían. Y él sufría porque veía tanto pecado. Nos pasa también a veces lo mismo, que cuando vemos tanto pecado, llega un momento en donde decimos: Dios, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será el momento en que finalmente regresarás? Porque mira hasta dónde ha llegado ya la humanidad. Y sí, y vemos que si Dios no hiciera algo, esta humanidad se destruiría. Pero gracias a Dios que Él va a intervenir. Pero el punto es que llega a fastidiarnos tanta maldad. Y cuanto más se acerca el regreso del Señor, dice que la maldad crecerá tanto que el amor de muchos creyentes se va a enfriar al ver tanta maldad. Imagínate nada más. Si ahorita ya es algo que nos espanta, ahora imagínate cómo será en aquel tiempo. Ahora, ella tenía un esposo, ¿y qué pudo aprender de él? Si él era un hombre piadoso, tenía mucho que podía aprender de él. Ahora, nosotros también vivimos en muchas circunstancias religiosas que favorecen el que nosotros podamos conocer a Dios, como lo tenía ella. Ella tenía muchas influencias, tenía a Abraham, tenía a Sara, tenía a Lot, su esposo. Pero ¿qué hacemos con estas influencias? Nosotros podemos ver cómo existen iglesias en muchos lugares. Aquí en Guatemala, casi que en cada esquina te encuentras una. Esta también está en esquina, curiosamente. Pero hay una gran abundancia de la predicación del Evangelio. Tú puedes prender el radio y te encuentras muchos canales de AM y de FM. En AM encuentras muchísimos más que en FM. Pero hay mucha predicación del Evangelio. Encuentras que se transmiten mensajes por la radio, por la televisión. Hay varios canales locales. Hay canales también que son del extranjero y cualquier persona puede sintonizar cualquier canal de religión. Hay abundancia de libros que hablan acerca de aspectos religiosos, de cómo tratar a los empleados, cómo tratar a los trabajadores, cómo tratar a la esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Y te encuentras mucha propagación de Biblias que se regalan hasta en los hoteles o en los medios electrónicos que tenemos, como el celular. Y puede haber tantas Biblias como celulares existen. Simplemente bajas la aplicación y ya tienes tu Biblia ahí. ¿Y qué hacemos con toda esta información? ¿Acaso ha ayudado todo esto? Pues sí, pero desgraciadamente en poca medida. Porque estas influencias no precisa que lleven a la salvación. Tú puedes tener o estar rodeado de influencias religiosas correctas y no ser salvo. Había un siervo llamado Giezi que era siervo de Eliseo. Imagínate, Eliseo hizo muchos milagros y que él pudo participar de esos milagros. Y cuando de repente llega un hombre lleno de lepra, de Siria, Naamán, que había oído que había un profeta y fue al profeta para ver si lo podía sanar. Y entonces el profeta manda a Giezi: ve y dile que se zambulla 7 veces en el río y que va a ser sanado. Y entonces aquel sale, le da la información a Naamán y Naamán se va enojado. Ni siquiera salió Eliseo. Mandó a su criado. Y dice que me zambullo 7 veces en el río. ¿Acaso en Siria no hay ríos también donde me pueda zambullir y sanar igualmente? Y entonces, dada la súplica de sus siervos, obedeció a la instrucción y cuando se zambulle 7 veces, se le fue la lepra y quedó sano. Imagínate qué impresionante. Entonces este hombre regresa y le dice: mira, te quiero honrar porque pues me diste la salud. Y entonces no aceptó ninguno de sus dones, pero Giezi, que tenía otro Dios independiente del de Eliseo,
Su Dios era el dinero. Por eso dice Dios, más fácil es que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Al ver esta imposibilidad, los apóstoles le dijeron, Señor, entonces, ¿quién puede ser salvo? Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y luego nos menciona del rico Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, que se convirtió, ¿verdad? Para Dios sí es posible. Pero a lo que vamos es cómo Jesse pudo ver todo esto y podía haber dicho, pues aquí está la salvación, aquí está el sentido de la vida, voy a entregar mi vida también a Dios para poder recibir lo mismo que recibió Eliseo. Eliseo tuvo como maestro a Elías, y cuando fue arrebatado Elías, Eliseo le pidió que 7 veces más del Espíritu pudiera tener él, y entonces él, pues, curiosamente hizo esa cantidad de milagros más. Creo que fue el doble, ¿no? El doble del Espíritu, disculpe. Entonces, y aprendió y recibió la bendición. Pero Jesse, a pesar de tener todas estas influencias religiosas, no quiso. Demas tuvo muchos compañeros, tuvo muchos seguidores, muchos discípulos, muchas personas que colaboraban con él en la obra de la salvación. Y todos ellos participaban de una u otra manera en esos milagros que Dios daba testimonio. O sea, Dios testificaba juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. O sea, estos milagros eran el testimonio de que esto era la palabra de Dios y que Dios los estaba usando a ellos para dar palabra de Dios a la gente. Y seguramente Demas vio muchos milagros de parte de la mano de Pablo. Pero después se escribe, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿No le alcanzó toda esa influencia? ¿Qué diremos del Señor Jesús? ¿Alguno podría considerar que existe un mejor maestro? ¿Alguno podrá conseguir un mejor ejemplo para querer ser una persona piadosa? Y tuvo de entre los 12 a un Judas, que nunca quiso someter su vida y su voluntad a Cristo. Y era uno de los 12. Esto significa que cada uno de nosotros tiene esa oportunidad para aceptar la salvación en Cristo y tener una nueva vida, una vida en que uno pone en las manos del Señor y ser bendecidos con ese estilo de vida por la mano de Dios. Pero cada uno lo decide. Y también por lo mismo, Dios no manda a nadie al infierno. Cada uno se manda a ese lugar porque decidió vivir independiente a Dios. Y su vida continúa después de la muerte independiente a Dios. Pero por toda una eternidad en el infierno. Por eso es importante predicar bien el Evangelio. Muchas veces en la predicación del Evangelio nos saltamos esta parte. Y si tú te saltas la parte del infierno, entonces ¿de qué te vino a salvar el Señor? Y es precisamente de ese lugar. Y en su misericordia nos permite escuchar una y otra vez, en lugares como aquí en Guatemala y como todos estos lugares que les digo que han servido para que se esparza el mensaje de salvación, con todos estos medios que hay. Pero estas personas no quisieron aceptar la salvación. El punto es, tú también has tenido todo esto. ¿Cuál será tu decisión? Ahora, también vemos que podemos recordar las oraciones de su pariente. Podemos aprender mucho de esto, de las oraciones de Abraham. Porque Abraham oró por Lot y oró también por ella, por la mujer de Lot. Curiosamente, no se nos da su nombre. Pero para cosas prácticas vamos a llamarle Lotana. No es cierto. Es broma. Pero no se nos menciona el nombre de ella. Pero sí Dios oró por ella. ¿Y cuándo oró? Cuando Abraham estaba escuchando que Dios iba a destruir Sodoma, él sabía que ese era el rumbo que llevaba su siervo, su pariente, su sobrino Lot. Y seguramente había intercambios comerciales tal vez donde él se enteraba de que él ya estaba ahí. Y entonces Dios le dijo que ya ha subido a su colmo y que no le va a revelar a Abraham lo que va a hacer allá en Lot. Yo me imagino que esto fue también la misericordia de Dios al mismo Lot, porque sabía que Abraham iba a interceder por él. Y él intercedió por Lot, por la mujer de Lot y su familia.
Y entonces le dice a Abraham, Señor, espérate, no creo que tú seas tan injusto para no guardar al justo y juzgarlo juntamente con el impío. ¿Destruirás también a Sodoma si hubiera 50 justos? No. A tu petición, no la voy a destruir si hay 50 justos. Y entonces ya recordamos que entra esa negociación con Dios. Todo esto está en el capítulo 18 de Génesis. Quizá 40, 30, 20, 10. No la destruiré si hay 10. Entonces descansó Abraham. Y a la petición de Abraham, a la oración de Abraham, Dios envió a sacar a los pocos justos que habían, que eran menos de 10, que era Lot. No sabemos de su familia, pero de Lot sí. Cuando Lot recibe el mensaje de los ángeles y él va y les dice a los que iban a tomar a sus hijas por mujeres, y les dice, hay que salir de aquí porque viene un juicio de parte de Dios, pensaban que se burlaba. ¿Por qué no le creyeron? Es que es difícil que nosotros podamos predicar el Evangelio y nos crean cuando nosotros hacemos concesiones con el mundo y con la vida de pecado. Pero cuando te mencionas claramente como un hijo de Dios y tú predicas el Evangelio a la gente ve con gran seriedad esto que tú les estás diciendo, como lo más importante que hay que decidir en esta vida. Y así lo es. Y no sabemos cuánto nos dura esta vida. Ya hemos visto partir a mucha gente cercana a nosotros por el coronavirus. ¿Y quién se esperaba el coronavirus? Y ahora ya está la guerra en Rusia con Ucrania y ya se descubrieron un montón de laboratorios de bioquímicos y que hay muchos virus como el anthrax, etcétera, etcétera. Imagínate que se desate una guerra bioquímica. ¿Cuánta gente más va a morir? Porque todos esos virus no se van a quedar nada más allá, ¿verdad? ¿Cuánta gente más vamos a ver morir? Y a lo mejor hasta nos toca morir. El punto es, ¿estás preparado? ¿Ya arreglaste tu eternidad con Dios? Cada vez que escuchamos el mensaje de Dios es una nueva muestra de misericordia de Dios a nuestros corazones para atender su salvación y la transformación que viene a través de ella. Entonces vemos ahí que esta mujer tuvo esta bendición de contar con un esposo piadoso, vio lo que había hecho Abraham, que por la misericordia de Dios le había permitido tener esa influencia, y esta oración de Abraham finalmente alcanzó a Lot. Ella podía haber sido librada también de esa muerte tan tremenda que tuvo, si ella hubiera atendido. Hay mucha gente que está orando por nosotros y seguramente tú también tienes parientes que están orando por ti. Quizá tus padres, tu papá o tu mamá, quizá tu cónyuge. Hay personas cercanas que nos conocen y al tener un conocimiento claro del Evangelio, claro que oramos por los que amamos. Oramos por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque queremos que conozcan a Dios y vivan en este mundo la mejor experiencia que se puede tener, que es una comunión con Cristo. Fuera de Él no hay garantía de nada. Por mucho que llegues a tener. Lo vemos en Salmón. El hombre más rico. El hombre que tuvo todos los placeres que quiso. ¿Y qué dice al final? Esto no sirve de nada. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Y de muchas maneras recibimos esto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a atender nosotros? Y sí, a través de las pruebas que enfrentamos, es nuevamente Dios buscándonos, en respuesta a las oraciones de nuestros parientes. Acá la oración de Abraham hizo que llegaran allí los mismos ángeles para librar a Lot. Hay respuesta a nuestras oraciones. Descansemos en Dios porque hay respuesta de las oraciones. Y gracias a Dios, hay muchas iglesias en el mundo que tienen grupos de oración. Nosotros, gracias a Dios, también tenemos un grupo de oración, de soldados de oración, que creemos en Dios y le presentamos a Dios las circunstancias que vivimos como personas, como iglesia, como país, suplicando por las almas.
primeramente por la salvación de los perdidos, manteniendo ante la presencia de Dios o llevando a la presencia de Dios las personas que queremos que conozcan a Cristo y mencionándoselas por nombre y presentándolas ante el trono de la gracia, porque sabemos que solamente Dios tiene la capacidad para quebrantar los corazones. Por eso, como amigos, como familia, también nosotros oramos por los que nos rodean, por los que amamos. Pero finalmente también podemos recordar la tragedia de esta mujer. O sea, a pesar de todo esto que tuvo, ella murió. ¿Y cómo murió? Fue hecha una estatua de sal. Así se nos escribe en la Biblia. Por ahí hay fotos de lugares que suponen que esa es la mujer de Lot. Se ve como la parte de arriba de un cerro y se ve una, pues diríamos una formación rocosa que da la impresión de que es una mujer. Y algunos hasta lo toman como el lugar de la mujer de Lot. Del dicho al hecho, pues hay mucha distancia, ¿verdad? Eso pasó hace mucho tiempo y no hay forma de verificarlo. Y como hay muchos otros lugares en donde se le puede sacar buen ingreso para el turismo. No sabemos si realmente esta sea la mujer de Lot. Pero ella, a pesar de su posición y de todo los privilegios religiosos que ella llegó a tener, ella murió. Qué tremendo, ¿eh? Ella podía haber vivido y tenido una vida diferente. Estaba con su esposo y con sus hijas. Y sus hijas también podían haber tenido una experiencia diferente. Pero por no hacer caso a la instrucción, murió. Su parte fue la misma que la de sus tesoros. Todos perecieron. Dios le dijo, corre, vete. Señor, pero mi DPI, no, corre, vete. Esto va a desaparecer. Señor, pero mi dinero, mis ahorros, mi televisión, no, vete. Y ella había experimentado todo esto. Imagínate, de ser una persona rural que estaba nada más alrededor de los ciervos, las vacas, las ovejas, etcétera, a pasar y llegar a una ciudad con muchas casas, con mucha gente, con ofrecimiento y compra y venta de cosméticos, perfumes, etcétera, etcétera. Ella no se quiso desprender de esto. Es tremendo, pero este acto de haber volteado mostró su desobediencia, mostró su incredulidad, mostró su esclavitud a las cosas de este mundo. Qué importante para Dios es la obediencia. Un rey perdió su reino por desobedecer. Dios le dijo a Saúl, al rey Saúl, destruye a Amalek, todo lo que tiene, y le dijo explícitamente, ancianos, jóvenes, animales, todo, destrúyelo todo, porque todo está contaminado por el pecado, toda la perversión que habían cometido los de Amalek. No, nada servía, todo había que aniquilarlo. Y llega con las vacas y con las ovejas y con los bueyes. Y todavía le dice a Samuel, varón de Dios, he obedecido la palabra de Jehová. ¿Eso es para ti obediencia? Para ti obediencia es, pues más o menos no permitir pecados graves, ¿verdad? O sea, no adultero, no tomo, no me emborracho, por lo menos que no me vean. ¿Eso es obediencia? No, sí, yo aniquilé todo. Y esto que yo escucho de los animales que vienen ahí. No, es que el pueblo quiso que los perdonáramos para ofrecer sacrificios a Jehová. Espérate. ¿Se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Mira, graba esto en tu corazón. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque así como es abominable este pecado de tener adivinas y que les dije que aniquilaran a todas las adivinas que hay aquí, como pecado de adivinación, así es la rebelión, el no obedecer. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, el hacer mi propia voluntad. Y como tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. Qué importante para Dios es obedecer. Y si ella hubiera aprendido a obedecer, hubiera escuchado el estruendo y hubiera visto quizá calamidades en el cielo, pero ella caminando derechito. Dios dijo, no voltees, y no volteó, ¿no? Y no voy a echar mi mirada atrás, y no voy a ver atrás. Y como creyentes ese debe ser nuestro comportamiento, caminar siempre hacia adelante, buscando hacer la voluntad de Dios y no echar marcha atrás. Es que atrás, si yo hubiera seguido con mi vida allá, o si esto hubiera pasado, yo estaría en otra condición. No mires atrás. Tú sigue adelante en tu servicio al Señor. Ay, es que, Señor, si yo quisiera ver cómo es que está estallando mi casa o todo lo que estaba dejando, ¿verdad? Y volteó. Y se convirtió en estatuas. Muchos dicen que en esa detonación atómica que Dios permitió que hubiera en este lugar, le alcanzó todo el mar salado y le cubrió y la hizo sal. Bueno, ahí ya se da mucho para que uno haga las películas de Hollywood que uno quiera, ¿verdad? Como pudo haber sido el juicio de Dios, que ahí la convirtió en sal. Lo que haya sido. El problema, la desobediencia, la rebelión, la esclavitud al pecado, la esclavitud a las cosas de este mundo. Por eso Dios nos dice en su palabra que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sí puedes hacer uso de ellas para la gloria de Dios. Gracias a Dios, actualmente te puedes encontrar películas de gran calidad espiritual cristianas. Nosotros vimos una el día que invitamos a las parejas a tener una reunión aquí. Puedes ocupar estos medios para que otras personas se conviertan a Cristo. Pero que esto me robe mi tiempo. No, yo ya casi no voy al cine. No, yo tampoco tengo tele en mi casa, yo en mi recámara, olvídate. Hay una tele, pero en mi recámara no entra. Pero ¿qué diremos de los celulares? Ay, por cierto, el mío. Ah, está ya. Los celulares. Nos metemos a la cama y estamos con el celular y somos dos extraños. Se corta la posibilidad de comunicación. Ahora, yo sé que se necesitan y todo, pero podemos tener orden, podemos tener tiempos y darnos tiempo. Pero no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, que tu vida no sea por querer tener fortuna, por querer tener éxito profesional, por querer tener... Estas cosas Dios te las puede dar con facilidad si ese es su plan. Lo más importante para nosotros es que el plan de Dios se cumpla en nosotros, como se pudo cumplir en Abraham. Y a diferencia de esta mujer de Lot, en Abraham vemos que se llevó a cabo el plan de Dios. Este mismo evento, tantitito antes, le había dicho Dios a Abraham: a la vuelta de un año Sara va a tener un hijo. Imagínate Sara, porque vinieron los ángeles de Dios y él estaba sentado y rápido se paró y le dijo a Sara que preparara algo para darle a estos hombres. Y entonces yo me imagino que Sara estaba quizás haciendo las tortillas o algo por el estilo, o quizá el molcajete, el chilito y la salsa, cuando de repente, oye, a la vuelta de un año vas a estar abrazando un hijo. Y se rió. Y el ángel que estaba afuera le dice: oye Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿A quién le pidió cuentas? Le podría haber dicho: ¿por qué me dices a mí? Sara ya tiene edad, pregúntale a ella. No, el hombre es responsable de su hogar, de su matrimonio, de su familia. Y vamos a dar cuentas ante Dios de nuestro matrimonio y de nuestra familia. ¿Sí? Esto es un hecho y un día vamos a estar ahí. Y aquí le dice: ¿y por qué se rió Sara? Y Sara,
No me reí. Sí, te has reído. Ya, punto. Lo dije yo. Y yo te vi. Porque yo lo conozco todo. Dios así es. Dios lo conoce todo. ¿Cómo te vas a poner a discutir con Dios? No, no me reí. No, cálmate. Sí te reíste. Y probablemente lo hizo por nervios, de que se vio descubierta o lo que sea. Dice, a la vuelta de un año vas a tener un hijo. Y Abraham, de 99 años, casi 100, viene a la vuelta de un año y ya tenía 100 cuando tuvo a su hijo directamente de Sara. ¿Qué diferencia? En él sí se cumplió el plan de Dios. Y tuvo a su hijo en esa edad. Y lo vio crecer y lo ayudó a desarrollar su fe y todo esto. Y esta mujer no le creyó a Dios. Amó las cosas de este mundo y quedó como estatua de sal. Qué tremendo. Ella tuvo una muerte súbita y sorpresiva. Y murió así como vivió. ¿Qué quiero decir con esto? Dice la Escritura que Él nos da vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una vida sin Dios vive en sus delitos y pecados muerto. Muerto significa separación de Dios. Lo vemos desde que el hombre pecó en Génesis. Y separación eterna si viene la muerte física. Pero es separación, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo único que nos puede dar vida es Cristo. Cuando le rendimos nuestra voluntad y lo aceptamos como nuestro Salvador, limpia con su sangre nuestros pecados y entonces pasa a morar su Espíritu en nosotros y empieza a producir lo que realmente da vida, que es su amor, que es su naturaleza. Y entonces vemos que se desarrolla una verdadera vida. Ella murió como vivió, muerta en sus delitos y pecados. Su muerte fue generada por un pecado. ¿Cuál fue el pecado? Desobedeció a Dios y volteó. Y la instrucción fue muy clara: no volteen, váyanse, sigan derecho, no volteen. Y ella volteó y murió por su pecado. Qué trágico, ¿no? Qué trágico, pero podemos aprender mucho también nosotros de esto. La Escritura nos la dejó Dios para que la creamos. ¿Cuánto crees de la Biblia? ¿O crees más de lo que la gente dice de la Biblia para desacreditar la Biblia? Porque si esta es la verdad de Dios, ¿tú crees que Satanás se va a quedar con los brazos cruzados y va a decir, no, hombre, jóvenes, créanle? No. Trata de frustrar los planes de Dios. Y quiere aparentar que no es la verdad de Dios. Ahora, si tú te instruyes un poquito, tú vas a encontrar que todo es verdad de Dios. Yo les he comentado que cuando he tenido alguna duda, dejo en una repisa esa duda hasta que el Señor me la revela. Y finalmente me revela su verdad y sigo creciendo en esa verdad. Pero yo sé que todo es verdad en lo que está escrito en la Biblia. Y desde Génesis hasta Apocalipsis es verdad todo. Esto te fortalece en tu fe y entonces das el paso por fe de obedecer a Dios en todo lo que Él te dice. ¿Y sabes qué vas a descubrir? Que Dios no se equivoca. Yo sí. Yo como humano me puedo equivocar en un montón de cosas. Pero yo tengo seguridad que cuando estoy dando el paso de fe en lo que Dios dice, en esa instrucción yo sé que va a ser bendecido por Dios. Porque Dios no se equivoca. Y confío en Dios. Hay que obedecer a Dios. Y si Dios da la instrucción, no vuelvas atrás. No creas las otras voces. No atiendas a lo que dice el mundo. Atiende a lo que te dice Dios y recibirás la misma bendición que Abraham. Y también serás de bendición para tus siguientes generaciones. Qué importante, ¿no? Platicaba con unos amigos y les decía, qué bonito cuando un joven toma la decisión de guardarse en pureza y llega al matrimonio en pureza. Y cómo esto le da la solvencia moral para poder aconsejar también a sus hijos a guardarse en pureza para su matrimonio. Y reciben la bendición de Dios. Porque el diseño de Dios es ese. A mí me impresiona que una persona que hablaba acerca de este tema, una vez lo entrevistaron en una radio y le dijeron, oye, pero imagínate que estás en tu lecho conyugal y después de haber tenido ya su experiencia sexual, ¿cómo vas a saber si realmente te gustó o no? Entonces él le dice, ¿acaso tendré punto de comparación? Para mí esto fue el sexo y ya.
El problema viene cuando tienes otros puntos de referencia en experiencias anteriores. Ahí es cuando vienen los problemas. Todo el plan de Dios es bello y es completamente bendecido y disfrutado en los marcos que Él estableció. En cuanto al sexo, el matrimonio. Pero todo recibe bendición de Dios cuando obramos en obediencia. Tú lo dices, Señor, yo lo creo, yo lo obedezco, y cada vez que tú obedeces a la palabra de Dios, atrás te vas a encontrar invariablemente la bendición de Dios. Así es que nosotros también vivimos en un lugar corrompido, este mundo. Este mundo está caído. Y vivimos con mucha gente corrompida, ¿sí? Con muchas influencias que tratan de arruinar cualquier tipo de consejo divino, ¿sí? Pero debemos nosotros salirnos de todo esto que es temporal, que es pasajero, para volvernos hacia lo que es eterno y vivir para lo que es eterno. Y si tú ya conociste a Cristo, ahí deben estar puestos tus ojos. Así lo dice en Colosenses. Si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en su segunda venida, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, en ese cuerpo que va a resucitar a su semejanza, y disfrutaremos la eternidad con Él. Pero nuestros ojos puestos arriba, en las cosas de arriba, puestos en Jesús, sirviendo a Jesús. Y entonces estaremos nosotros preparados para su regreso. Al vivir en comunión con Dios, en el momento en que Él regrese, correremos a sus brazos gozosos. No huiremos avergonzados, correremos gozosos a sus brazos. Imagínate que regrese en el momento en que tú estás pensando y diciendo, bueno, un chapuzoncito en el mundo, total, yo sé que Dios me va a perdonar. Y en ese momento regresa el Señor. No, Señor, espérate, si esto nada más me va a llevar 10 minutos. ¿Sí? Y huirás de Él avergonzado. Evitemos esto. Está a nuestro alcance. No voltees atrás. Es una vida constante de puestos los ojos en Jesús, seguir su camino, seguir su voluntad, seguir su plan. Y su plan para ti y para todo creyente es bueno, agradable y perfecto, según Romanos 12, 1 y 2. Nunca vas a poder vivir una vida mejor que esa. Había un abogado en Estados Unidos que el hombre le tocó atender un caso de un joven que había incurrido en un asesinato. Y él trató de defenderlo porque encontró algunos puntos que podía ayudarlo para apelar a su inocencia. Y una de las cosas que se le ocurrió es que dentro de las personas que estaban en ese lugar estaban los padres de él. Y entonces él decía al juez, en varias ocasiones le repetía que vea a sus padres son personas piadosas. Finalmente llegó el momento donde se reúnen para dar el veredicto y el juez empieza a dar el veredicto y dice, este joven lo hemos declarado inocente. Entonces este abogado, que era creyente, llamó a este joven y lo reprendió duramente y le exhortó a seguir el camino del Señor. No se menciona si era culpable realmente o no, no se menciona nada de esto, pero el punto es que después de muchos años volvió a cometer un crimen y asesinó a una persona. Se reunió nuevamente el juzgado y llegan a la conclusión de que él era culpable. Pero resulta que ahora ese abogado era el juez. Y le dice, en el juicio anterior, yo era tu abogado. Ahora, yo soy tu juez. Y tu pena por el delito es la muerte. Que Dios se apiade de ti. Muchos ahorita podemos acudir a Cristo como nuestro abogado, quien va a interceder por nosotros, para la salvación y para nuestra vida como creyentes. Pero cuando partamos de esta vida, allá nos vamos a encontrar al juez. ¿Aceptaste a Cristo? Venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿No aceptaste a Cristo? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Solo eso vamos a escuchar
de parte de Dios. Pero aquí lo decides. Aprenderemos entonces de la experiencia de la mujer de Lot para aprovechar todas esas influencias que tenemos que nos alientan para seguir a Cristo. Todo eso que Dios nos ha dejado en los medios de gracia, tenemos facilidad de cargar una Biblia y toda una biblioteca en tu celular que te ayude a aprender del Señor y crecer en tu comunión con Él. Agradeceremos a Dios por todas esas personas que oran por nosotros, todas esas iglesias que oran por los perdidos. Seremos parte de ese equipo que orará también por la salvación de otros. Pues entonces viviremos en su comunión. No moriremos como la mujer de Lot. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque también esto nos hace ver que todos nosotros podemos ser ejemplos a imitar o ejemplos a evitar. Que según nuestro comportamiento aquí en la tierra, veremos que será la definición de estas dos alternativas. Gracias porque en Cristo tú nos das la posibilidad de experimentar la liberación total de nuestra vida de pecado. Realmente es impresionante ver testimonios como este de la mujer de Lot, que a pesar de toda esa influencia que pudo haberle ayudado a su conversión, de una u otra forma, ella lo rechazó. Y especialmente por su rebelión a ti, su desobediencia a tu palabra y su esclavitud a las cosas de este mundo. Gracias, Padre, porque de esto precisamente nos viniste a liberar a través de la muerte de tu Hijo amado Jesucristo, cuando te rendimos nuestra voluntad. Y tú, Señor, en tu poder nos liberas de esta y de muchas otras cosas que no solo están mal, sino que además destruyen nuestras propias vidas y las vidas de los que nos rodean. Así es que te pedimos que nos guíes a meditar en esto para estar dispuestos siempre a vivir para ti, haciendo tu voluntad y nunca voltear atrás. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén.